programa Mirando el Futuro nos vamos a referir a un problema que existe, el problema de la baja visión. La baja visión es la situación en la cual la persona no puede corregir su visión con anteojos comunes o por medio de una operación. Entonces entra la categoría de paciente con baja visión. Felizmente, las ayudas ópticas y no ópticas hoy ofrecen una expectativa muy grande para este tipo de pacientes, que podemos considerar que en nuestro país existe alrededor de 1 millón de personas. No es cuestión de comprar una lupa cuando lo paran y le dicen vende una lupa. El problema de baja visión es un problema de un equipo que consta de los siguientes pasos. Primero, una consulta oftalmológica y receta de anteojos y estudios que correspondan a su afección. Segundo, recetarle una ayuda óptica y enseñarle los juegos que puede hacer. Tercero, un apoyo psicológico si necesita, porque tenemos que entender que el que tiene baja visión es un discapacitado y el discapacitado hay que ayudarlo psicológicamente. Eso es optativo, porque hay gente que dice no necesito, yo me voy a recuperar, y hay otros que necesitan mucho. Después hay que enseñarle tareas, enseñarle a caminar en la calle, enseñarle a cruzar una calle, todo eso hay que enseñárselo. Y por último, a los 2 meses, concurrir con las ayudas ópticas que se le han recetado y con los juegos que aprendió, juegos de cartas, juegos de dominó y deportes, que es muy importante que desarrollen todo en este sentido. En este programa nos vamos a referir a estas dos partes importantes y vamos a mostrar la infinidad de posibilidades ópticas y no ópticas que tiene una persona para rehabilitarse en baja visión, que no puede ser corregida por anteojos comunes. La Fundación Oftalmológica Hugo Nano tiene más de 20 años en trabajo de rehabilitación de personas ciegas o disminuidas visuales. En este recorrido de 20 años nosotros empezamos a notar en el último tiempo que la población con baja visión iba siendo cada vez más numerosa, y notando al mismo tiempo que las características de la persona con baja visión son diferentes de aquel muy disminuido o del ciego. Esto nos llevó a empezar a pensar en armar un servicio digamos, enfocado particularmente para esta población. La consulta con el médico oftalmólogo y la técnica óptica lo que va a buscar es probarle las ayudas ópticas que sean óptimas para solucionar su problema puntual, terminando el servicio, cerrándose con la entrega de la ayuda óptica y la consulta psicológica, en la cual se podrá trabajar todo el tema de ansiedades y expectativas cumplidas o no cumplidas en todo este proceso. El examen oftalmológico de los pacientes con baja visión constan de varias pruebas que confirmen el estado del resto visual del paciente. El conocimiento de las causas de la pérdida de visión es muy importante, ya que nos permite dirigir el examen oftalmológico y así también evaluar el tipo de ayuda óptica que necesiten los pacientes de acuerdo a las necesidades de cada uno. Finalizado el tratamiento médico y quirúrgico, se realizarán las pruebas funcionales, no así pruebas invasivas. Dentro de las pruebas tenemos la determinación de la agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, el campo visual, la sensibilidad de los contrastes, la visión cromática y la rejilla de Ambler. En la determinación de la agudeza visual se utilizan métodos como el test de Feinblum y el test el DRS1. Son pruebas que nos dan como ventaja poder tomar la agudeza visual de los pacientes a una distancia inferior de la estándar. El campo visual nos permite evaluar cómo está la retina, el nervio óptico y la vía óptica. La visión cromática se utilizan 2 tests que son los más utilizados, el Farnsworth y el test de Ishihara. El Farnsworth es más específico, ya que nos da el tipo de alteración cromática, y el test de Ishihara solamente nos informa de si hay una alteración al rojo o al verde. La rejilla de Ambler evalúa los 20 grados centrales en un punto de fijación del paciente.
Con esto nos permite evaluar si hay un escotoma central. El paciente de baja visión tendrá siempre a su oftalmólogo de referencia para controlar su patología de base. En la consulta de baja visión se estudia al paciente para comprender cómo ve y por medio de determinadas ayudas intentamos que el paciente pueda volver a realizar actividades laborales, educativas o del hogar. Entre esas ayudas están las ayudas ópticas, no ópticas y las electrónicas. Entre las ayudas ópticas encontramos telescopios, lupas, filtros que pueden usarse en los interiores o con los exteriores. Entre las ayudas no ópticas tenemos herramientas que facilitan las tareas a los pacientes como contrastes, atriles, iluminación, lápices gruesos, marcadores. Y entre las ayudas electrónicas encontramos magnificadores, los celulares y las computadoras. Esta ayuda se realiza por medio de una evaluación personalizada en la cual el paciente tiene que colaborar, pero también se recomienda una rehabilitación visual donde el paciente tenga que reaprender a ese uso. Esa rehabilitación lo que hace es trabajar con el resto visual, pero no se recupera la visión. Por medio de esa rehabilitación el paciente va a reaprender de otra forma, quizás menos detallada y más eficaz. En el reaprendizaje estaremos acompañándolo con otros profesionales, pero lo importante es esa segunda oportunidad. Todos los pacientes tendrán sus objetivos mínimos o máximos, pero esto es el medio. Por medio de la rehabilitación visual se conseguirá que con el resto visual que el paciente tenga vaya adquiriendo mayor destreza para conseguir una fluidez en esas actividades deseadas. Estamos de acuerdo que en las ópticas ustedes verán baja visión o visión subnormal y vendan estamos de acuerdo que vendan los aparatos, pero no es el lugar para que un paciente vaya a atenderse un problema de baja visión. Haciendo un ejemplo un poco tal vez burdo, es como si uno va a comprar un repuesto de auto y el repuestero no es el que atiende el auto, tiene que ser un mecánico. La discapacidad visual tiene que ser atendida por un equipo y eso lo van a ver ustedes, la necesidad de esto. Felizmente hoy existen adelantos técnicos muy buenos como la televisión que aumenta, como lupas muy especiales que permiten que el discapacitado pueda tener una vida más cercana a lo normal posible. Es un discapacitado y necesita una atención en equipo para tener una vida placentera. Empecemos a ver algunos juegos para hacerlo la cosa más divertida. Veamos los juegos de cartas. Cartas españolas. Tienen números muy grandes y distintos colores. Estas otras cartas son las cartas del Rumi. Las cartas de Rumi con estos números grandes y distintos colores permiten ver. Y miren qué hermoso dominó para una persona con baja visión. No solo que tiene números grandes, sino que tiene pocitos, así que ayudándose con los dedos la persona puede jugar. Si una persona tiene baja visión y le dice, bueno, tiene que firmar acá, no ve, y le ponen esto en esta forma, y con eso puede firmar en el lugar que corresponde. Miren qué linda lupa de tamaño de una tarjeta. Ya después les voy a mostrar otras lupas que van a poder usar. Pero miren qué buena esta del tamaño de una tarjeta de crédito para llevar en el bolsillo y para ver el teléfono con aumento. Esto lo he llamado lupas de contacto. Hay de distinto tipo, de distinto aumento y la persona lo puede manejar perfectamente sobre un papel. Además, acá vemos otro tipo de lupa que es la regla lupa, que funciona muy bien en el atril que le mostramos para la persona de baja visión. Hay lupas también que son iluminadas, como esta pequeña, entonces todo esto hace
que la selección no sea fácil y que el paciente tenga que aprender, porque el poder dióptrico no es igual para todos. Vemos acá anteojos con gran aumento y prismas. ¿Por qué el color amarillo? Esto es el espectro de la visión. Viene de los rayos ultravioleta al infrarrojo. El amarillo es el color que más se ve. Por eso hoy en vialidad han pintado todos los cruces de las calles y todas las calles con amarillo. Acá tenemos un folleto especial que muestra la utilidad del amarillo y que le entregamos a todos los pacientes con el test de contraste. El amarillo es el color que más se ve. ¿Por qué? Porque está en el medio del espectro. Esta lupa telescópica es en realidad un larga vista. Yo le aconsejo a los enfermos que la tengan así en la mano, miren, y entonces pueden ver el colectivo. También se puede colocar sobre el anteojo en esta forma y entonces con esto usarla para ver lejos. También hay para los dos ojos, como esta, que se coloca sobre un armazón y entonces se puede usar o no usar según la necesidad. Es decir, estamos viendo la infinidad de posibilidades que tiene una persona hoy con baja visión y gracias a Galileo, que inventó el telescopio, puede mejorar su calidad de vida. La rehabilitación visual en los niños, por costumbre, ha tomado el nombre de estimulación temprana. ¿Por qué? Porque tiene distintas etapas según la edad del niño. Los primeros meses de vida, cuando tiene 3 años, cuando tiene 4 y cuando empieza a ir a la escuela. Nosotros desarrollamos acá nuestra tarea de estimulación visual. Nuestros pacientes van desde bebés recién nacidos hasta chicos de 7, 8 años. Las sesiones duran aproximadamente 45 minutos. Los chicos vienen una vez por semana, algunos 2. La primera vez que se acercan, vienen con sus papás, hacemos una entrevista inicial en la cual nos cuentan cuál es la problemática, un poco la historia de ese chico y abordamos a partir de esa primera observación un plan de tratamiento. Los chicos llegan acá derivados por el oftalmólogo, el pediatra, el neurólogo. Nosotros necesitamos de esa derivación y que el oftalmólogo nos oriente acerca de cómo vamos a desarrollar nuestra tarea, si es conveniente tapar o no un ojo, si es contraproducente usar luces, cómo tiene que estar adaptado el ambiente, más luz, menos luz, el uso de los anteojos, si conviene usarlos o no. Por eso nuestra tarea es interdisciplinaria y constantemente estamos en comunicación con ellos. Apuntamos especialmente nuestro objetivo a tratar de estimular ese remanente visual, ese resto visual que traen los chicos. El tratamiento es a partir del juego. El juego es nuestro vehículo principal. A través del juego los chicos van desarrollando y van relacionando todas sus áreas. La socialización, el lenguaje, la cognición, la motricidad. Nuestro objetivo a largo plazo es desarrollar seres que tengan confianza en sí mismos, seguridad, que esto es lo que les va a permitir manejarse en el mundo y en la realidad que les toca con independencia, autonomía. Hemos pensado en la inclusión de la entrevista psicológica, luego que el paciente ya ha realizado algunas entrevistas con otros profesionales, como orientación y movilidad, donde ya ha podido realizar la primera consulta con baja visión. Entonces, en el momento que el paciente se presenta a buscar su ayuda óptica, en ese momento realizamos la entrevista psicológica, tanto en entrevista individual como en entrevista vincular con aquella persona que haya podido acompañarlo. En ese momento lo que se evalúa es las características del paciente, si el paciente concurre a la entrevista por motus propio, si lo requiere la familia, qué actitud tiene el paciente frente a lo que se le propone, actitudes, aptitudes, cuál es el abordaje emocional
qué pasa con este paciente en relación a su dificultad visual. Todas estas características van a ser tenidas en cuenta para poder hacer el abordaje particular del paciente. En este espacio no se realiza tratamiento psicológico, como decía anteriormente, pero sí se hace orientación y acompañamiento. Lo que sí uno le puede solicitar al paciente es que logre hacer una interconsulta. Es importante considerar que este trabajo tiene que ser en forma mancomunada, no solamente con los diversos profesionales que participamos en este proceso, sino que también con el paciente identificado, con su entorno familiar más cercano o con aquellas personas significativas que no necesariamente tiene que ser su familia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo que pertenezcan a su grupo cercano para poder trabajar de una manera integral. Vamos a hablar de las barreras físicas en los disminuidos visuales. La vía visual proporciona la mayor parte de la información que percibimos del entorno. El 70% de toda la información que recibimos proviene de la vía visual, a diferencia de otras receptores como el tacto y el oído o el olfato, que son menos eficientes. Como consecuencia de esto, la deficiencia de la visión representa una disminución de las posibilidades del individuo en el entorno físico, y la locomoción es una de las más afectadas de esto. Nosotros como diseñadores debemos preguntarnos qué hacemos con estas barreras arquitectónicas que se presentan en el medio que vivimos para poder disminuirlos y facilitarle al disminuido visual el funcionamiento, ¿no? Y el uso de estas. ¿Qué significa barrera a nivel de discapacidad? Barrera significa obstáculo o valla. El disminuido visual encuentra barreras cuando el resto de visión que le queda no es estimulada. Para eso es necesario considerar otras aptitudes, como por ejemplo el color, el tamaño, el tacto, el olfato, el sonido. Vamos a hablar de estas características. El uso del color. El uso del color y del contraste es importantísimo para poder mejorar la calidad de vida de las personas. El color que se utiliza mayormente es el amarillo, ya que se encuentra en el centro del espectro de colores, que es el color más visible. El uso del tamaño. Es importante tratar de utilizar señalizaciones de gran tamaño. No son convenientes las señalizaciones que cambian, que son con movimiento. Y por supuesto que el tema del tamaño está ligado también con el uso del color. Otro punto importante es el buen uso de la iluminación. Es importante no generar deslumbramientos ni brillos, como se ve en la siguiente imagen, en un pasillo lineal en donde se colocan una serie de tubos fluorescentes en el centro de ese pasillo, en el cielo raso. Eso le sirve como guía, y manteniendo una iluminación uniforme también es un buen recurso para la gente disminuida visual. La diferenciación de los pisos es sumamente importante. En muchos países ya está normalizado los distintos usos y tipos de baldosas. El disminuido visual también utiliza esta diferenciación de relieves y de baldosas para poder movilizarse. Esto se materializa con cambios de color y de texturas para marcar guías de circulación, caminos, desniveles. La discapacidad visual puede ser atenuada a través del diseño, pero lo más importante es la educación que debe recibir el disminuido visual para poder manejarse adecuadamente en el entorno ya sea cotidiano o público. Terminamos de ver a nuestros profesionales hablar de la baja visión. Todos sabemos lo que implica tratar con pacientes de baja visión y tratar de ayudarlos en el difícil camino de la rehabilitación. Si lo hablamos desde un punto de vista numérico, la carga de esta enfermedad, y bien lo muestra gráficamente la Organización Mundial de la Salud, son 270 millones de personas contra 44 millones de personas ciegas, 270 millones de personas con baja visión. Y este número todavía va a ir aumentando más, porque al aumentar la expectativa de vida aumentan las enfermedades asociadas con el aumento de la expectativa de vida. Es decir, que los oftalmólogos cada vez más tienen que incluir dentro de su consulta, dentro de aquello a que le deben dar solución a ese paciente con baja visión.
a ese paciente con baja visión que a veces la solución pasa por una ayuda óptica, pero que a veces la solución no pasa por una ayuda óptica y que sí pasa por un grupo, por saberlo referir a un grupo multidisciplinario de profesionales que puedan hacerle aprender a usar ese resto de visión que le va a dar justamente esa diferencia en la calidad de vida a ese paciente que sufre esta disminución de la visión. Nosotros en nuestra fundación tenemos justamente un grupo interdisciplinario formado por psicólogos que trabajan con el paciente y con la familia, por ópticos, por personas que trabajan en la tarea social de ayudarle a la persona con baja visión en todos aquellos trámites que necesita para hacerle más fácil sus gestiones desde la obra social, el transporte público, así como otras facilidades que le da la ley, ¿no es cierto?, de discapacidad, terapistas ocupacionales, apoyos para el colegio de quienes están en edad escolar. Es decir, vemos que la ayuda que se le da desde la oftalmología a una persona con baja visión no se limita al ámbito del consultorio, sino que está formado por un grupo interdisciplinario, por un grupo de personas que desde cosas muy específicas hasta actividades de recreación pueden hacer que esa persona aprenda a usar ese resto de visión que tiene y que pueda tener una calidad de vida mucho mejor. La 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 la